Roberto, hola. Saludillos, aquí seguimos. Oye, vamos a seguir con la temática de libros. ¿Qué me cuentas del Fondo de Cultura Económica de la venta de libros? Platícanos y qué es lo que traes en mano. Bueno, había que... El Fondo de Cultura Económica siempre estuvo, yo creo que ya tengo ya tengo mis canas y tengo bastantes añitos. Antes de que llegara nuestro amigo, yo solo entré una vez a una librería del Fondo Monetario, bueno, del de Cultura, perdón. Solo entré una vez. Bastante elitista, clasista, ¿no? En donde si ibas vestido, por ejemplo, como voy vestido yo hoy, alguien te seguía, ¿no? Por los pasillos a ver si no te robabas un libro. Carajo, yo, ¿cuándo me voy a robar un libro? Me podía robar otras cosas, pero un libro, pues jamás. Entonces era un lugar donde se publicaban, por ejemplo, libros de Aguilar Camino o libros de Fox. ¿Quién chicos iba a leer un libro de Fox? Entonces el Fondo de Cultura Económica estuvo destinado a patrocinar un sinfín de sujetos, ¿no? O de pseudonombres. Y ahora que nuestro amigo Paquito Taibo está ahí, hombre, pues es un honor estar con Obrador y es un honor estar con Paquito Taibo. Él es el director del Fondo de Cultura Económica y para mí no hay nadie mejor que él como director, porque él ha promovido la lectura durante muchos años. Entonces, ahora cuando hacemos nuestros libros es como una reciprocidad, ¿no? A esa situación. Entonces, el Fondo de Cultura Económica era como elitista, no te permitían entrar y ahora es el Fondo de Cultura Económica, ahora se te acerca a ti. Y eso es de lo que se trata, de acercar la lectura y de lo que uno sabe, o de lo poco que uno sabe acercarlo. En ese sentido hay que ir a las librerías ahora que se abran. No sabemos cuándo, algún día se tendrán que reabrir aquí a las librerías. En Querétaro tenemos una que está ahí en la Facultad de Filosofía, es fácil de entrar ahí, muy sencillo. Y hay que ir a consumir libros ahí. ¿Por qué? Porque hoy sí la venta de libros se utiliza para producir más libros. No se utiliza para patrocinar becas de los hijos de papi que se iban a recorrer el mundo a costas de nuestros impuestos. Que nos quede claro. Pro México, bueno. Pero no vamos a hablar de libros. No vamos a hablar de... Y en ese sentido hay un libro que yo encontré ahí. Aquí está incluso, pues aquí están las siglas, ¿no? Son las siglas. Entonces este libro es... A mí me gusta la historia porque de la historia aprendes. Y sin la historia no hay presente y sin la historia no hay futuro. Y recordemos, por ejemplo, el primer movimiento contemporáneo, si se puede ser contemporáneo, el que fue antecesor del movimiento del 68, fue el movimiento ferrocarrilero. El movimiento ferrocarrilero ya había una disputa porque los estaban desplazando, porque no les pagaban, porque no les daban una garantía, porque si había accidentes nadie se hacía cargo, el gobierno de Miguel Alemán, pues salió Miguel Alemán, entonces dejó el sindicato muy mal de ferrocarriles. Entonces este libro que traemos aquí se llama José Trigo, de Fernando del Paso, un excelente escritor, excelente, es mexicano, excelente Fernando del Paso, y el libro se llama José Trigo, y básicamente habla de esa época de, de los ferrocarrileros, pero no solo de los ferrocarrileros, sino del contexto social. El contexto social implica todo lo que sucede, lo que se comía, lo que se bebía, lo que se pensaba, lo que se decía, lo que salía en los diarios. Ese es un contexto social. Y en ese sentido, muy pocos escritores pueden plasmar
toda una identidad de un momento social en lo que está sucediendo, valga la redundancia, en una circunstancia en un país. Y México en ese sentido ya iba, nos tardó, pues imagínate, en 1953, estamos en el 2020, Sí. pero en el 53 se decía lo que se decía, valga la redundancia, igualdad, salarios o equitativos, garantías individuales, seguro social, bueno, todo eso que hoy, bueno, pues aquí está. Entonces, es un libro un poquito largo, pero muy enriquecedor en cuanto a la época. Si tú no viviste en esa época, puedes leer este libro y aquí sabrás cómo se hablaba en esa época, qué se comía, qué se decía, y en ese sentido vamos a recobrar unos pequeños párrafos para entender de lo que estamos hablando. Ok. Y un pequeño párrafo dice así, un capítulo dice, llegará el día. Y luego abajo dice, llegará. Y el otro responde, tardará, pero llegará. Y dice, Eduvigis vivía en un pueblo donde se usaba mucho la pobreza. O por mejor decir, vivía cerca de los pueblos donde la pobreza no era un extraño, forma una parte de nuestra realidad. Era hija única de padres huérfanos, de hijos, y no porque se les hubieran muerto, sino porque se les fueron yendo de uno en día y de poco a poco como se va el tren. Solo quedó ella, y eso que ella era su única hija. A cosa de andar como el tren y acosada de un ferrocarril, junto con el humo y el resplandor de la luciérnaga, la lacerante y latente del cielo, así se van los sueños se van fumigando y se van divanando. Nadie es tan oportuno como el tren para acarrearte los sueños o para borrártelos de un tajo o de un tasajo. Es mentira cuando dicen que los sueños son una verdad. Es mentira cuando dicen que el tranvía no circula alrededor del mundo. Es mentira que al despertar uno sueñe con volver. Es mentira que el tren no te borre los sueños. Es mentira que el tren te abrigue nuevos sueños. Es mentira que aquel viejo camino que nunca viviste se vuelva tu propio camino. Y así correrá y carrerá y correrá y carrerá y volverá a correr y a correr. El tren y sus sueños que se lleva todo, el día y la noche y el día llegará. Así pues, Eduvigis, la niña que se quedó huérfana y que el tren fue su único abrigo, soñaba con volver a ser Eduvigis, la niña que nunca fue, pero la niña que siempre abrigó en su sentir y en su ser un nuevo sueño, una nueva esperanza, y la mejor forma de vivir es viviendo, siendo y soñando. Muy bonito, la verdad. Muy bien, Roberto. Oye, ¿y qué me puedes decir de los precios de los libros del Fondo de Cultura? Antes de que llegara nuestro amigo Paquito Octavio, es un problema. El costo del libro siempre ha sido un problema si tenemos 55 millones de pobres. Yo cuando era joven tuve que privarme de comer, es decir, ahorrar o no comer en un día cuando iba a la escuela para comprar un libro. Y algo que nuestro amigo Paquito Octavio está haciendo es eso. El costo del libro tiene que abaratarse. Y el libro tiene que ser más asequible para el resto de la sociedad. Habrá libros para cierto nivel de economía, pero no quiere decir que sean los mejores libros. No. El costo del libro no tiene nada que ver que si el libro es bueno o malo. Lo que pasa es que el libro se burocratizó en México o en la mayoría de los países de Latinoamérica. ¿Para qué? Para que no tuviéramos acceso al conocimiento, porque un pueblo consciente, sabio y con cultura es un pueblo que exige y demanda. Por eso se elevó el costo del libro.
En Cuba, por Ok. ejemplo, te pongo el ejemplo de Cuba. En Cuba, el libro te lo regalan. O te costará $1, $2, o 2 cups, ¿no? O 1 cup, o 2 cups, máximo. Son como $20, ¿no? 1 cups o 2 cups, un libro. Y ahí tú vas a Cuba y la gente es muy culta. O no muy culta, porque eso también hay que quitarlo. Sabe, o sea, ha leído, pues. Ujú. En nosotros no es porque... Y ese estigma lo ha quitado nuestro amigo Paquito Taibo, por eso estoy súper feliz con él. Porque ese estigma de que del mexicano no lee, que el mexicano es flojo, que no es eso, es porque el costo de libros era muy costoso. Y él está sacando libros de a $8, de a $10, 20 pesos, 30 pesos, 40 pesos, 50 pesos. Y está acercando el libro a un sector de la población que desafortunadamente por cuestiones económicas no había tenido acceso. Yo mismo hoy me lo pienso, yo para comprar un libro de 300 pesos, yo la verdad lo pienso. Primero tengo que analizar si el libro es bueno, el autor, la editorial. Si no, no desembolso 300 pesos por un libro. O sea, yo tampoco no compro libros por comprar libros. Tengo que ver. Si el libro me convence y yo entiendo, pues lo compro. Y otra, el libro es una atracción del propio libro, valga la redundancia. No porque alguien venga y me diga, oye, mira que este libro. No. A lo mejor si alguien viene y me lo recomienda, pues jamás lo leo. Digo, pues, no. Muchas recomendaciones. No lo leo. O sea, a lo mejor leo un libro que nadie me recomendó y que yo me tropecé con él. Como por ejemplo José Trigo, a mí nadie me lo recomendó. Pues, francamente, yo pasé por ahí, me lo tropecé o él se tropezó conmigo. Me gustó el nombre. Está bien, suena bien. Y pues, me lo llevo. Y la mayoría de los libros que yo he leído han sido así, han sido de tropezones. O yo me tropecé con ellos o ellos se tropezaron conmigo. Ok. Muy bien, Roberto, pues muy interesante todo lo que nos platicaste y pues amenazamos con regresar con más enseñanza de libros, más sabiduría, más cultura. Nos vemos pronto. Saludos. Salud.